Bueno, vamos a ver lo que son las variables de estado en esta parte. Las variables de estado es otra forma de representar a un sistema. Sí, entonces tiene la misma noción de tener la respuesta del sistema, pero una función de transferencia se enfoca en la relación entrada-salida. Y una representación en variables de estado, también tengo la representación entrada-salida, también tengo esa información, pero además tengo una información interna que le llamamos estado. En sí, la función de transferencia tiene algunas limitaciones que son representaciones mínimas, hay cancelaciones de polos y ceros, y yo puedo cancelar polos, por ejemplo, inestables con ceros de fase no mínima, y entonces ese comportamiento del polo inestable que se cancela, no lo veo, esa inestabilidad no la veo en la función de transferencia, pero sí aparecerá en las variables de estado. La otra es que las condiciones iniciales en una función de transferencia son iguales a 0, mientras que en una relación en variables de estado las condiciones iniciales pueden ser cualesquiera. Esto trae con consecuencia que esos polos que se cancelaron, cuando yo les dé las condiciones iniciales, pues sí pueden ser excitados, ¿sí? Dice que hay varias formas de aproximarse a la representación de estado. Sí, hay muchas, en la forma de modelar, desde las funciones de transferencia, etcétera, ¿no? El estado, nosotros lo entendemos como la cantidad mínima de información que junto con la entrada es suficiente para que yo pueda describir el comportamiento del sistema para cualquier entrada futura. Por ejemplo, si yo conozco el estado en T0 y conozco la entrada que le voy a dar de T0 en adelante, entonces yo puedo conocer el comportamiento del sistema en T0 en adelante. Otra forma de pensar las variables de estado, pues si yo tuviese una representación de un sistema en ecuaciones diferenciales o en ecuaciones sin diferencias, pues el estado será la cantidad de información mínima esa. Son las condiciones iniciales que necesito para poder resolver dicha ecuación. Bueno, en sí también pues yo puedo ver que las variables de estado son las variables que pueden evolucionar en paralelo del sistema. También otra forma de verlo que son las variables de estado son los elementos que provienen o la información que proviene de los elementos que almacenan energía, ¿sí? Hay formas más complicadas de verlas que también son ciertas, con Herode, que es una clase de equivalencia de una congruencia derecha. Y bueno, se obtiene de codificación, se obtienen de las partes paralelas del sistema. Aquí lo vamos a ver de alguna forma más tradicional, que es cómo llego a las variables de estado desde la solución de la ecuación de estados o bien desde la función de transferencia. Como se puede ver aquí en esta transparencia, si yo tengo esta, que es mis ecuaciones de estado en continuo, yo voy a tratar de resolver estas en discreto, en continuo las voy a tratar de resolver totalmente en discreto para tener una representación continua, una representación con discreta. Aquí tengo lo que serán unas variables de estado en discreto, que no es otra cosa más que la representación de esta. Vamos a ver cómo se logra. Yo tengo que si resuelvo la ecuación que tengo aquí arriba, x de t es la parte de las condiciones iniciales e a la t, más la parte que convoluciona con la entrada, ¿sí? En nuestro caso, como vamos a estar hablando de cosas discretas, yo tengo que la entrada, por ejemplo, en continuo es esta. Lo que voy a tener en discreto es que va a permanecer constante, luego va a bajar. O sea, la u estará constante durante un intervalo de tiempo. Por eso aquí pongo que u de t es igual a u de kt, siempre y cuando el tiempo esté entre kt y kt más t, o sea, k más 1t. ¿Sí? Bueno, esta es la solución que yo tengo de mi variable de estado en continuo. Vamos a ver cómo puedo llegar a la parte discreta a partir de ellas. Si se fijan, yo tengo x de k más 1t, pues sería nomás sustituyo. Aquí tengo el tiempo, pues nomás donde encuentro el tiempo lo sustituyo. Y lo sustituyo por el valor que me están dando. Si me están dando k más 1t, pues lo sustituyo por esos valores. A su vez, si en vez de k más 1t me dicen kt, pues también aquí en las exponenciales yo sustituyo por esos valores y ya está. Pero si se fijan, esto se puede escribir de alguna forma. Por ejemplo, esta e a la k a la akt, ¿verdad? Por e a la at
es una representación de estos dos. Y esta por x de 0. ¿Sí? Vamos a poner un x0 aquí. Y si se fijan, esta parte que es a la kt, esta parte que está aquí en conjunto con el x0, se parecen a la de x de kt. Entonces, yo puedo reescribir x de k más 1t como esta que está aquí, siempre y cuando aquí es x de kt, porque todo esto que he puesto aquí subrayado junto con esto es esta parte. Entonces x de kt y me hace falta esta parte. Entonces esta parte la agrego con su respectiva integral y esto me queda nada más e a la at por x de kt. Y esta parte aquí no me quedaría esto, también se iría en esta parte. Entonces quedaría e a la t por esta integral. ¿Sí? Yo sé que esta u es constante en un intervalo de muestreo, así es que bien lo puedo escribir aquí. Aquí ya he corregido el k más 1t, ya no aparece. Sí, lo demás está común. Y si yo voy a hacer un cambio de variable que está expresado aquí en la siguiente transparencia, que es lambda igual a t menos tau. ¿Sí? Entonces esta a de t la introduzco y me quedaría a de t menos tau. Entonces yo sé que eso es igual a la lambda que he puesto. Entonces esa integral me quedaría en lambda. ¿Sí? Y luego la derivada de tau, pues es la derivada de lambda, ¿verdad? Entonces yo tengo este cambio de variable y entonces yo he escrito en el tiempo k más 1t, he escrito una ecuación que tengo que resolver que depende del tiempo de x de kt del tiempo anterior y de u de kt del tiempo anterior. Hay que resolver esta integral, ¿sí? Yo puedo llamarle a g de t a e a la t y entonces h de t será toda esta integral. Entonces mis variables de estado serán discretas, serán estas que están aquí, como las hemos escrito, donde e a la at no es otra cosa más que la solución de la transformada inversa de si menos a. ¿Sí? Entonces yo ya de las variables de estado pude representar las variables de estado discretas. Pero no es la única forma en que puedo llegar, también puedo llegar de muchas otras formas, a través de diferentes factorizaciones en la función de transferencia. Por ejemplo, tengo esta función de transferencia que tengo aquí, y tengo esas factorizaciones, y entre x y x entre u. Yo puedo igualar a x entre u como lo que está debajo en el denominador, y entonces lo que me resta es el numerador. Bien, vamos a trabajar con el denominador. Y me quedaría aquí, yo puedo pasar de aquí arriba, esta la paso multiplicando y esta la paso multiplicando para el otro lado. Me quedaría esta ecuación que tengo aquí. Y yo puedo hacer la multiplicación de estos. Hacer por x de kt más, aquí tengo z a la 1, es un corrimiento, las condiciones iniciales son 0, entonces esto tengo. Y luego tengo esto que está aquí, ¿verdad? Cuando z cuadrado, pues z a la 2 por u de kt. Entonces yo puedo despejar la x de k de más alto corrimiento hacia el futuro. Aquí está la despejo y me queda todo esto que está aquí. Y entonces voy a hacer un renombramiento. Voy a decir que x de 1 es el tiempo presente de x de k. Y x de 2 es el tiempo siguiente. ¿Sí? Por eso es x1 de k. Y bueno, pues nomás por la igualación sería también el tiempo de x de mayúscula. ¿Sí? Dice que este procedimiento lo hacemos hasta llegar al de más alto orden, ¿verdad? Por lo tanto, si yo ya definí esto, cuando yo despejo, cuando quiero obtener el siguiente de x2, el siguiente corrimiento, pues ya nomás lo pongo, ya no tengo necesidad de declarar otra variable porque ya llegué, ¿sí?, a uno antes de este corrimiento. Entonces, este siguiente corrimiento simplemente lo despejo de la ecuación que tengo aquí, de esta ecuación. La despejo y me queda esto que está ahí. Entonces yo ya tengo cuánto vale x1 de k más 1, ¿sí? T ya no lo vamos a poner, y x2 de k más 1. T también, pero no lo vamos a poner. Entonces esto lo puedo escribir en forma matricial y me daría que tengo una matriz G, que es esto, para que cuando yo tenga x como vector de k más 1, ¿sí?, sea igual a g por x de k
más h, aquí va h, por u de k. ¿Sí? Si se fijan, pues la g así escrita me diría que x1 de k más 1 simplemente es x2, que es lo que tenemos aquí. x1 de k más 1 simplemente es x2, y luego me dice que x2 tiene un valor en x1 y un valor en x2 con negativos, es a0 y menos a0 y menos a1, aquí están abajo, menos a0 y menos a1, y luego la entrada que está aquí también, que es la que está aquí. Y con eso yo ya logré escribir estas variables de estado. Ahora tengo que escribir la salida, la ecuación de la salida, que es una y. Ok, la ecuación de la salida pues la obtengo de esta otra ecuación, ¿sí? Simplemente si ya conozco las x, las multiplico y me quedarán así, ¿no? Y es igual a bx1, aquí me quedaría el corrimiento al futuro de x1, o es simplemente x2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya tengo cuánto vale la c, que es la de y de k, igual a una matriz, esta que es la c, que es b0 y b1, ¿sí? Multiplicada por la x. Ahí está. Y entonces me queda esta representación, que es como de la función de transferencia yo pasé a una representación de estados. Bueno, no es la única, pero aquí ya tengo el diagrama de simulación. Por ejemplo, si yo tengo que y, aquí está y de k es b0 por x1 más b1 por x2. Cuando tengo aquí es b0 por x1 más b1 por x2. ¿Sí? Y luego aquí, pues yo tengo que la x2, que esta es u menos esta. Perdón, aquí es a 0 y a 1. Quedó corrido todo esto. Hay otras representaciones de estado. Por ejemplo, si todos los polos fuesen distintos, esta expresión en variables de estado la puedo factorizar en sus fracciones parciales, o simplemente factorizar la parte de abajo. Aquí ya está en fracciones parciales, y yo puedo decir que x1 es la primera transformación y x2 es la segunda, ¿verdad? Y entonces yo puedo despejar cuánto valen aquí. Por ejemplo, puedo pasar z por x1, esto que está en el numerador lo paso multiplicando acá, en el denominador lo paso multiplicando acá, y me queda esto, igual a u de z. De ahí despejo y me queda cuánto vale x1 igual a esto por x1, ¿verdad? Y también despejo y me dice cuánto vale x2, ¿sí? Aquí está z, que es a la 1 por x1 de k. Aquí me falló en ambos, por el cut and paste se hizo doble, ¿sí? Tengo eso, porque tengo multiplicada una z que me está haciendo un corrimiento hacia adelante, y tomando las condiciones iniciales iguales a 0, tendré este despeje. Entonces yo lo puedo pasar a mis variables de estado y tendrán aquí. Fíjense cómo x1 depende exclusivamente de x1, nada más multiplicado por p, y x2 de x2, ¿verdad? Hay que hacer notar que esto solamente se da cuando todos los polos son distintos, ¿sí? Y reales. Si no, tendríamos que hacer otro trabajo. Sí, aquí hay otra forma que también pudiese escribir. También podemos llegar a ella a través de otra factorización. Aquí tengo otra factorización cuando los polos son repetidos. Sí, por ejemplo, aquí tengo que es a la q el polo 1. Entonces la forma de escribir la transformada z simplemente es y de z y algunas constantes arriba por u de z. Todo esto iría por u de z. Sí, y entonces esto quedaría en exclusiva cómo se vería mi salida en z con una expansión en fracciones parciales aquí por la entrada. Entonces yo puedo empezar a definir algunas de ellas, ¿no? x1 de z entre u de z es esto que tengo aquí, el primer polo, luego lo multiplicaré por a1, ¿verdad? x2 entre x1 será el siguiente, para que ya nomás me quedaría 1 porque tengo ya aquí un cuadrado, y así iré definiendo, ¿no? Si yo hago esta factorización también y haciendo álgebra, llegaría a las representaciones que le llamo de la forma de Jordan, ¿sí? Aquí están en bloques de Jordan, etc. Bueno, hemos visto que si yo tengo una función de transferencia, puedo obtener de la misma función de transferencia muchas representaciones en variables de estado. Eso quiere decir que la forma de representar en variables de estado
no es única, ¿sí? No hay unicidad. Aquí yo tengo unas variables de estado y yo siempre puedo definir un cambio de coordenadas de la siguiente forma. Yo tengo las coordenadas normales, estándares con las que empecé. X va a ser igual a P por X barra de K. Si se fijan, si se acuerdan, esta P debe ser no singular. Debe ser de rango pleno, ¿verdad? Y cuadrada. Entonces, yo puedo reescribir esta en vez de X, pues es P por X, ¿sí? Y en vez de X, pues es P por X. Y puedo hacer esto, ¿sí? Y aquí tengo C por X, pues C por P de X. Entonces, esto resulta en un nuevo sistema. Fíjense que si yo tengo P por X, como esta es no singular, la puedo pasar como la inversa hacia el segundo, perdón, aquí y aquí. Y obtendría una G barra y una H barra, donde G barra es P a la menos 1 por G, porque pasé aquí esta inversa de P, sería P a la menos 1 por G por P, y H barra sería P a la menos 1 por H, y como aquí yo tenía en esta C, que es C por P, pues la C barra es C por P. ¿Sí? Entonces esta es otra nueva representación de estados que es exactamente igual a la otra, nada más que en otras coordenadas. Que es exactamente igual, perdón, a la de arriba. Son iguales. Hice ese cambio de coordenadas al introducir esta matriz no singular P. También otra cosa, también si yo tengo una representación en variables de estado, puedo ir a la representación en función de transferencia. Para hacer eso, solo lo que tengo que hacer es tomar la transformada z de cada una de las ecuaciones que tengo aquí en las variables de estado. Y si acuerdan, la transformada z del futuro de x de k más 1 es simplemente z por x de 0. Y ahora sí menos las condiciones iniciales, ¿va? Que en la función de transferencia las tomaremos iguales a 0. Pero aquí, como vengo de una función de una variable de estado, al principio no las tengo en 0. No lo sé, pero cuando tome las variables de estado, la función de transferencia sí que lo tendré que considerar. Y es la transformada z de lo que está del otro lado. ¿Sí? Entonces, esta x de z que está aquí, con esta x de z que la paso del otro lado de la ecuación, ¿verdad? Y lo voy a factorizar. ¿Y qué me quedaría aquí de esto? Me quedaría x de z por z menos g. Que aquí está. X de z es z menos g. Claro, es z por la identidad menos g. Como estaba de este lado, la pasé con la inversa porque es una matriz. No la puedo pasar dividiendo. La paso de este lado y la paso también afectando a las condiciones iniciales. ¿Sí? Si yo voy a obtener una función de transferencia, mis condiciones iniciales pues serán iguales a 0 y nada más me quedaré con esta parte. ¿Cómo calculo la inversa de zi menos g? Bueno, es la adjunta de zi menos g entre el determinante de zi menos g. Entonces, como y es c por x y yo ya sé cuánto vale x, que es esto que está aquí, considerando las condiciones iniciales iguales a 0, saco la propiedad de la adjunta y me queda c por la adjunta de zi menos g por h entre el determinante. Y la u la paso al otro lado porque es función de transferencia. Entonces, ya tengo un camino para ir de una ecuación de variables de estado a una ecuación en función de transferencia. ¿Sí? Bueno, si tengo diferentes representaciones de la misma función de transferencia o de las mismas variables de estado, ¿sí? Vamos a obtener que todas las representaciones del sistema tienen los mismos polos o los mismos modos. Le llamaremos modos porque no los vamos a cancelar con los ceros. Cuando yo cancelo con ceros, les llamaré polos. Entonces, nosotros vemos que los polos o modos, si no los he cancelado, son el determinante de zi menos g. Ahí están. Sí, de acuerdo a mi función de transferencia, ahí estarían. Entonces, voy a suponer que yo tengo un nuevo sistema que lo calculo como el gorro, que ya sabemos que se calcula con p a la menos 1 por g, etc. Son estas tres ecuaciones las que me definen el nuevo sistema. Si yo tengo esta nueva salida de mi sistema original, ¿sí? Simplemente la salida es la misma, pero tengo aquí, pues, cuánto vale y de z, que es c gorro, así como tenía acá, ¿sí? Aquí en y de z, c, nada más que ahora estoy hablando de los gorros, ¿sí? C gorro, G gorro y H gorro, ¿sí? Aquí están, ¿sí? Y ahora lo voy a expresar cuánto vale c gorro, que vale cp. Si se fijan, ¿cómo se llama? De aquí
estoy más atrás, cuando yo hice C, aquí están las transformaciones, C igual a CP, etcétera, ¿no? Tomando estas transformaciones que ya hemos obtenido, yo sé cuánto vale esta gorro, es CP. Yo sé cuánto vale G gorro, que es P a la inversa por G por P. Y sé cuánto vale H gorro, que es P inversa por H por U. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esto, la identidad que tengo aquí adentro la puedo escribir como P inversa por P. Y todo lo demás sigue igual. ¿Sí? Entonces, yo, si se fijan, tengo una P aquí inversa y aquí tengo una P inversa. Las voy a factorizar, me quedan aquí. Luego me queda ZI menos G. Y tengo la otra P que está acá. Pues aquí quedó. ¿Sí? Y ya. Entonces me queda esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Si se fijan, nomás factoricé estas, ¿cómo se llama? Esta inversa, cuando yo tengo las inversas de esto, es la inversa de P, que es esta que está aquí. La inversa de esto quedó en medio y esta inversa de P a la menos 1 quedó de este lado. ¿Sí? Entonces, ya haciendo la multiplicación, esto es la identidad, me queda exactamente la misma función de transferencia. Así es que cuando saque la adjunta entre el determinante de esto, quedará exactamente el determinante de lo que tengo aquí. No hay diferencia. Y tendré los mismos modos. Exactamente. ¿Sí? Y aquí se ve, porque una vez que tengo eso, pues tengo que sacar el determinante de ZI menos G, etc. Será lo mismo y acá está puesto de otra forma. Tengo el determinante de lambda I menos G, que es esto, gorro, pero puedo fácilmente expresar gorro como P a la menos 1 por G por P. Sí, otra forma de verlo. Entonces, esta identidad la escribí como P a la menos 1 por P. Factorizo, P a la menos 1 está de este lado, P está de este lado, lo factorizo. Entonces, por propiedad determinante es el determinante de esta, por el determinante del medio, por el determinante de P. Pero el determinante de P inversa es el inverso del determinante de P. Como esto ya es un número, pues si aquí tengo A y aquí tengo 1 entre A, se cancelan y me queda nada más el determinante de lo que está dentro. Es lo mismo que está acá. Entonces sí es cierto que todos tienen los mismos modos. ¿Sí? Bueno, así como resolvimos la ecuación de estados en continuo, vamos a tratar de resolver ahora la ecuación de estados en discreto. Yo tengo esta ecuación, que son la ecuación de estados, y voy a empezar cuando k vale 0, pues tengo 0 más 1, tengo x1, g por x de 0 más h por u de 0. Simplemente sustituye el valor de k. Y cuando k vale 1, sustituyo el valor de k, y si se fijan, aquí me queda x de 1, pero x de 1 ya lo calculé, lo sustituyo y me queda esto. Yo puedo iterar así, haciendo esta iteración para x de 3 y reescribiéndola en función desde la x de 1, y en realidad lo que llego es esta recursión que tengo con esta sumatoria. ¿Sí? Entonces tengo que x de k es g de k por x de 0 más la sumatoria. Si se fijan, se parece muchísimo cuando yo tenía en continuo que tenía x de t, e a la at por x de 0 más una integral de 0 a t, ¿verdad? Etcétera. Entonces se va a parecer mucho a lo que tengo ahí. Entonces ahora lo que voy a hacer es resolver la ecuación homogénea para quitarle la entrada y tratarle de hacer una solución muy parecida a la anterior con la función phi, esta que es la función de transición de estados. Vamos a ver, resuelvo esta, x de k más 1, entonces x de k es igual a phi de k por x de 0. ¿Sí? Es la función de transición de estados que me está transfiriendo del estado inicial al estado késimo, donde vale k. ¿Sí? Y phi de k satisface que phi de k más 1 es igual a lo que ya tenía por g, ¿verdad? Donde la condición inicial de esto es igual a la identidad. Entonces, ya nomás viendo esta que está acá, yo me doy cuenta que esa función de transición de estados es g a la k, ya la puedo reescribir así, ¿verdad? ¿Sí? Y es igual a esto. Y es esta función, pero nomás le cambio, si, bueno, en realidad es g de k, pues ya está, ¿no? Es lo mismo. ¿Sí? Si yo tengo la transformada z, entonces x de z es zi a la menos g a la menos 1 por hu de z, y las condiciones iniciales también multiplicadas por zi menos g a la menos 1, tal como lo hicimos hace 3 transparencias. Entonces, yo de aquí me voy a dar cuenta que esto es la phi que está pegándole a las condiciones iniciales y la phi que le está pegando
¿sí? A esta convolución que tengo aquí. Entonces, la forma de calcular phi de k, que es g a la k, es igual a la transformada inversa de zi menos g a la menos 1. ¿Sí? Y bueno, de ahí podría resolver también cuánto vale phi de k. Aquí está un ejemplo, ¿sí? Tengo x de k más 1t, que es este sistema que tengo aquí. Entonces, bueno, esta es la forma controlable. A lo mejor se me pasó decirlo, voy a regresarme a algunas transparencias. Cuando yo tengo mi transformación, la primera transformación que hicimos, esta le llamamos la forma controlable. ¿Sí? Por aquí hicimos alguna que no la expliqué, pero es la forma diagonal y la forma observable. Bueno, nomás aquí lo que estoy haciendo con este primer ejemplo es escribir la forma controlable. Yo sé que esta es a 0 y a 1, entonces la forma observable, sí, los intercambio, me queda la forma observable del mismo sistema. Si no, lo pueden también sacar. La forma diagonal, esto es cierto porque cuando factorizo esto, los polos son 0.5 y 0.8, ¿verdad? Menos 0.5 menos 0.8. Si no, no podría hacerlo, ¿eh? Si tengo otro ejemplo, seguramente no lo podría hacer. Depende de que los polos sean diferentes entre sí y reales. ¿Sí? Aquí yo tengo ahora sí un ejemplo de la función de transición de estados. Tengo el sistema. La matriz de transición de estados es la transformada inversa de esto que está aquí. ¿Sí? Yo conozco G y los demás términos lo conozco. Entonces, yo puedo calcular zi menos G y de ahí sacar la inversa y luego la transformada. Bueno, continuando con este ejemplo, teníamos cuánto valía G de Z en esta parte, aquí está G, aquí está H, ¿sí? Entonces, cuando llego aquí, pues Z, y es Z, 0, 0, Z, menos G, que G, si recuerdo acá, es 0.16, o sea, aquí es 0, menos 0.16, aquí arriba es 1 y menos 1, ¿no? Entonces, si hago la resta de esto, me queda esto, aquí me falta un menos 1, entonces tengo que sacar la inversa de este. La inversa de esto aquí está. Está dividida entre algo que está aquí porque, como saben, la inversa es la adjunta entre el determinante, entonces lo que está abajo es el determinante. Multipliquen, por ejemplo, este segundo renglón por esta primera columna. Debería dar el término 0 y pues vean que arriba queda 0.16 por z más 0.16 menos 0.16 por z menos 0.16. Efectivamente queda 0. Hacemos la expansión en fracciones parciales de cada uno de los elementos y lo transformamos aquí en la transformada inversa de z. Lo que me dé, y eso va a ser phi de k. La transformada inversa son estas series y ya tendría phi de k para este ejemplo. Entonces así es como se obtendría esta función de transición de estados.